Bueno, a ti, Florencia, y al público, este, voy a contarles cuál es la idea que yo tengo de esta presentación, que está basada un poco en la idea que el museo tuvo respecto a las miradas antropológicas, ¿no? Por tanto, lo que yo voy a tratar aquí no va a ser una historia de los mundiales, con todos sus récords, cosas que estamos escuchando ahora todos los días y que nos apabullan al decir, ¿cómo me gustaría saber esto? Pero tanto no lo sé. Entonces, lo que yo voy a transmitir básicamente es eh, las memorias que tuvimos a nivel de nuestra familia con Ibero Troise, cómo pasamos esos mundiales de fútbol y sobre todo memoria de mi hermano Mario Olivero Troise, que fue autor del libro llamado Añoranzas Mundialistas, que fue el último libro que él escribió en su vida. Eh, por eso, bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre él, que nació en 1951 y falleció en 2017. Él era un niño que precisamente recordaba ese partido del siglo que acabamos de tratar, Uruguay-Hungría. Eso quedó en su memoria y quedó escrito en el libro Añoranzas Mundialistas. Eh, bueno, él concurrió a San Francisco de Sales y después cuando la familia se mudó al Prado en el año 60, después en el año 63 cursó sexto año en la escuela suiza. La secundaria la hizo en el Colegio Pío y luego estudió magisterio cuando el Instituto Normal se encontraba donde hoy está el Ivo, en Camilo Castro y Mario Picochi. Allí hizo la carrera de maestro. Después él estudió abogacía, aunque no culminó sus estudios, pero él puso una academia sobre derecho, por lo cual obtuvo mucho ingreso económico. Él tuvo problemas de salud que arrastró durante cuantos años. Y bueno, un hombre muy aficionado al fútbol. Y me voy a referir sobre el fin de la charla a sus preferencias a nivel de clubes, pero sí puedo decir que la influencia que él tuvo sobre mí respecto a amar al fútbol, a empezar a conocer y amar al fútbol fue muy grande, ¿no? Pasó lo mismo con el ciclismo, también pasó con la música. O sea que él fue una persona que tuvo decidida influencia sobre mí. Y entonces se preocupó mucho de poder relevar bibliografía. Entonces, en su última etapa, compró una cantidad de libros que yo heredé sobre historia de los mundiales, a efecto de poder documentar en este libro. Él tenía un programa en Radio Fénix, que tuvo varios nombres, pero que el último fue Aló Brasil 2014, donde relataba un imaginario gol de Cavani, mediante el cual nos íbamos a coronar campeones del mundo, ¿no? Yo participaba de ese programa porque había tenido la muy buena idea de dedicar cada sábado que iba el programa a un campeón de Maracaná. Por tanto, creo que lo hizo para los suplentes también, ¿eh? Entonces, duró un montón. Y después, para cada mundial también un programa. Participábamos con todo eso que tiene el vivo en la radio, ¿no? Que si uno dice una cosa que está mal, no tiene arreglo, ¿no? Pero fue una experiencia muy buena. Ahí ya realmente fue prácticamente sus últimas actividades públicas, porque esto se presentó en mayo en el Museo de Paso de las Duranas, en agosto de ese año enfermó, y bueno, tuvo 2 años y medio muy enfermo hasta su fallecimiento. Bueno, les voy a contar un poco cómo fueron los mundiales que yo viví, que viví en compañía de él, a partir de Chile en 1962. Bueno, de este mundial de Chile, él tenía mucha rememoranza porque fue en su infancia, dejó una gran marca sobre él, para recordar algo del mundial de Chile. Y bueno, lo que hay que decir de que vuelve a América el campeonato del mundo. El presidente del comité organizador era Víctor,
que lamentablemente murió un mes antes del campeonato. Y además Chile se vio sacudido por un terremoto en 1960, que bueno, todo eso pudo haber incidido mucho sobre el Mundial. Otra cosa que sucedió es que había lugares remotos a donde se iba a jugar, y a Uruguay le tocó la serie de Arica, que bueno, ya en el desierto, un lugar inamistoso para el fútbol. Voy a nombrar la integración de los grupos, y voy a empezar por Uruguay. El grupo de Uruguay lo integraban Colombia, Uruguay, Yugoslavia y la Unión Soviética. El grupo de Argentina lo integraba Argentina, Hungría, Alemania Occidental y Bulgaria. El grupo de Brasil lo integraba Brasil, México, Checoslovaquia y España. Y finalmente el local Chile era acompañado de Italia, Inglaterra y Suiza. Así quedaron las series, formato de 16 equipos. Y bueno, para hablar un poco de Uruguay, realmente esos problemas directrices que hablábamos recién, de alguna manera se veían continuados, porque era imposible que se pretendiera el éxito en un campeonato del mundo cuando se habían nominado 3 directores técnicos que todos tenían el mismo rango. Es decir, eso ya era un ejemplo de una desorganización, no podía llegar a buen final. Para ubicarnos en el contexto deportivo, bueno, Peñarol campeón de América 1960, Peñarol campeón de América 1961, Peñarol campeón del mundo 1961. Podríamos pensar que la base fuese ese equipo, pero si vemos la integración aquí, eso no ocurre. Veamos algunos de los jugadores de este equipo. Mario Méndez, Eliseo Álvarez, Horacio Troche, Néstor Goncalves, Emilio Álvarez, Roberto Sosa, Luis Cubilla, Pedro Rocha, Ronald Langón, José Sacía y Domingo Pérez. Era una mixtura de muchos jugadores de Nacional, estamos viendo ahí, Mario Méndez, Eliseo Álvarez, Domingo Pérez, Emilio Álvarez, Roberto Sosa, si vamos al caso. Allí en esa formación está Cubilla, Rocha, Goncalves y Sacía solamente. Bueno, el debut fue contra Colombia, no se demostró un buen juego, se ganó 2-1, pero después viene el partido con Yugoslavia, ahí ya se cayó derrotado, el gol de Uruguay lo hizo Ángel Rubén Cabrera, que era de Peñarol, aquí no aparece, también Mario Vergara jugó los partidos. Me detengo en la figura de Eliseo Álvarez, porque creo que hay una deuda que debería la sociedad uruguaya toda, de alguna manera, saldar. Porque Eliseo Álvarez es un jugador que jugó un partido fracturado. Fracturado. En el partido siguiente, que fue contra la Unión Soviética. Yo creo que debería haber una plaza, debería haber un busto, algo que recordara a Eliseo Álvarez. Bueno, después se recuperó, incluso fue al Mundial de 1966, ¿no? Pero creo que vale el comentario. Bueno, acá está el partido contra la Unión Soviética. Se perdió por 2-1. El gol lo hizo José Sacía, que era un futbolista de gran temperamento, jugador de Peñarol, Pepe el Grande, como le decía al redactor Claver Pinto. Pero era un hombre muy buscapleitos. Eso le complicó la carrera a Sacía, incluso determinó su salida de Peñarol más adelante. Pero sí, hay que decir que participó de los grandes éxitos, de los grandes triunfos de Peñarol. Y mire la cara de Luis Cubilla, la ansiedad palpitando la jugada. ¿No? Sacía hizo el gol, pero la Unión Soviética se impuso, goles de Messi y de Ivanov. Por lo tanto, nosotros quedamos prontamente eliminados, y esa serie, la clasificación le correspondió a la Unión Soviética y a Yugoslavia. Pero un hecho que sucedió en ese campeonato del mundo fue el siguiente. En ese campeonato del mundo se convirtió un gol olímpico en el partido Colombia-Unión Soviética. Ese gol olímpico fue una rareza en la historia de los mundiales, lo convirtió el colombiano Col.
Ese partido 4-4 fue escuchado en nuestra familia y muy recordado por todos los hombres de la familia. Y el gol se le convierte nada menos que a Lev Yashin, el golero de la Unión Soviética, que era una figura tremenda. Fue considerado el mejor arquero del mundo. Lev Yashin, a quien apodaban la araña negra, venía entre pecho y espalda con la Eurocopa del 60 y con un título olímpico del 56. Una herida al orgullo que le hicieron un gol olímpico. Y fíjense en ustedes el reproche de Yacine a quien debía cubrirle el palo, ¿no? Sí, una vergüenza. Los periodistas latinoamericanos decían un poco en broma que la camiseta de la Unión Soviética, como se puede ver allí, tenía las iniciales CCCP. Entonces decían que quería decir casi perdimos con Colombia. Bueno, pero el campeón Brasil, que en realidad era una continuidad del equipo que había ganado el campeonato mundial de Suecia en 1958. Muy ligeras variantes, era un equipo muy estabilizado. Cambio el técnico, porque fue Moreira, técnico, y no Feola, pero básicamente eran los mismos jugadores. Lo que pasó con Brasil fue que en el partido con Checoslovaquia se lesionó Pelé. Y bueno, fue sustituido por Amarildo. Cuando lo sustituido, o sea, no había cambios. O sea, al partido siguiente había que buscar otro jugador. Y Amarildo, la verdad que fue una revelación, porque estuvo acorde a las circunstancias, y bueno, pudo conducir a Brasil a un nuevo título. Bueno, veamos algunos de estos jugadores de Brasil. Djalma Santos, que había sido ya campeón, Djalma Santos que también había jugado en el Mundial del 54 y que había jugado ese partido con Hungría, porque una cosa que agrego ahora, ya que salió el tema de Hungría, que parece que es el tema de hoy, Hungría le ganó a Brasil. Hungría le ganó a Brasil. Djalma Santos jugó ese Mundial y jugaría el siguiente, el de Londres 66. Bueno, el Santos era una potencia, era un equipo de un juego exhibicionista. El Santos, cuando ingresaba a la cancha, hacía una reverencia al público que ya adelantaba el espíritu de lo que se iba a ver. Cito, me refiero precisamente a él, Gilmar, todos jugadores de Santos, Sósimo, Nilton Santos, Mauro, Garrincha, Didi, cuyo disparo era conocido como la fola seca, porque la pelota en los tiros libres caía como una hoja seca. Babá, Amarildo y Zagallo. Ese fue el campeón del Mundial de 1962, muy recordado a nivel familiar. Nos vamos a la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. Vamos a hacer algunos comentarios sobre ese Mundial, pero antes quiero referirme a este álbum de fútbol que puedo decir que es casi que el inicio de mi vida consciente, porque empecé a conocer el fútbol, a disfrutar del fútbol, a saber lo que eran los cuadros, las camisetas, una pelota, a partir de Londres 66. Era un álbum muy completo, que no solo tenía escenas de la Copa del Mundo, que ya había transcurrido, sino jugadores de los equipos que participaban, tenía también los campeones de Maracaná, de manera que yo conocí los campeones de Maracaná con 4 años cuando coleccioné este álbum. Eso me impactó enormemente, ya formaron parte de mi vida a partir de allí. Después el álbum también tenía figuras de América, por ejemplo, jugadores de equipos argentinos, escenas de la final Peñarol River de mayo del 66. Tenía también los 10 equipos del fútbol uruguayo de primera división, y tenía unas páginas dedicadas a los deportistas uruguayos de otros deportes
y tenía también 2 páginas dedicadas a los periodistas uruguayos. Que eso se puede ver porque en la exposición de álbumes que hay aquí, tuve la fortuna de poder conservar uno de estos álbumes, que está abierto justamente en la página de los periodistas. Bueno, pero si vemos un poco los equipos que participaron a través de las banderas, vamos a hablar ya directamente de las series. La serie de Uruguay era acompañada por Inglaterra, por México y por Francia. En el caso de Argentina, era acompañado por Alemania Occidental y por Bulgaria y por España. Luego Brasil, que tenía un grupo muy difícil. Se habla siempre del grupo de la muerte en los mundiales. Hay grupos muy difíciles, se le llama así. Estaba Portugal, estaba Hungría y estaba Bulgaria. Y Portugal era una fuerza considerable, sobre todo a expensas de lo que había sido Benfica y las consagraciones que había tenido a nivel europeo. Y era un cuadro muy fuerte, Portugal. Y bueno, y finalmente nos está quedando la otra serie, que estaba compuesta por Chile, Italia, la Unión Soviética y Corea del Norte. Bueno, acá está ingresando Uruguay a jugar el partido con Inglaterra, que fue el partido debut, que terminó 0-0. Hubo una especie de karma de los partidos debut, porque por varios mundiales terminaron 0-0. Pasó luego con el mundial siguiente, donde empataron a Alemania el mundial del 70, donde empató México con la Unión Soviética, el 74, que también fue Brasil-Yugoslavia, el 78, Alemania Occidental, Polonia. Una casualidad, digamos, ¿no? Pero ocurrió. Bueno, hablando del equipo de Uruguay, bueno, era un equipo muy bien armado, que sin embargo no lució demasiado en la primera fase. Sí se comenzó a firmar, lamentablemente, en el partido donde queda eliminado con Alemania Occidental, pero tuvo el mérito de haber empatado en el local con Inglaterra. Cuando para los ingleses era una humillación, ¿verdad? Porque esperaban ganar para reafirmarse en medio de toda aquella ceremonia con la reina Isabel, con la alfombra roja, y los uruguayos, muchos de ellos eran personas de muy humilde extracción. Por ejemplo, Luis Ubiñas, jugaba en Rampla Junior, trabajaba en una fundición en Barcelona y Portugal, en el Cerro. Y de pasar a trabajar en una fundición, se encuentra con la reina Isabel. Bueno, el capitán Horacio Troche, que presentó individualmente a los jugadores, estaba el príncipe también, el príncipe consorte. No se puede repetir aquí lo que se dice, la leyenda que le dijo nuestro golero Mazurkiewicz al príncipe. Bueno, Mazurkiewicz, que fue considerado también el mejor golero del mundo, realmente era una figura excepcional, campeón de América del Mundo con Peñarol. Julio César Cortés, hay que agradecerle mucho a Cortés lo que hizo por el fútbol uruguayo, autor de goles importantísimos. Le hizo un gol a Francia en ese mundial, donde se le ganó 2-0. Si hoy nos dicen a nosotros que le vamos a ganar a Francia 2-0, lo firmamos ya, ¿no? Está bien, no tenía el mismo poderío, pero importante. En la clasificatoria para México 70 le fútbol a Chile, que fue decisivo en la clasificación. Héctor Lito Silva, un número 9, el pescador de goles, como se le llamaba. Héctor Salvá, el chino, que fue campeón sudamericano en el 67. O sea, Jorge Manillera, uno de los mejores backs que hubo en el Uruguay y que por la actuación que tuvo en ese partido contra Inglaterra, quedó en la historia como uno de los mejores zagueros de la historia de las Copas del Mundo. Un jugador elegante, un jugador temerario, porque Manicera salía pisando la pelota y bueno, todo el mundo quedaba en vilo por lo que podía pasar. Y por muchos años en el estadio, cuando ocurría alguna jugada por ese estilo,
se gritaba, ¿quién te crees que sos? Manicera, un gran jugador. Pedro Rocha, también uno de los mejores jugadores que hubo en el fútbol uruguayo, probablemente el mejor jugador uruguayo de los años 60. Néstor Goncalves, el capitán de Peñarol. Bueno, era un equipo considerable. Bueno, se le ganó a Francia 2-0, después empate con Inglaterra, luego se empató con México y vino el partido contra Alemania Occidental, donde Uruguay empezó a mostrar otra faceta, absolutamente ofensivo, con dos llegadas muy claras de gol. Una de ellas es un tiro de Cortés que pegó en el travesaño y picó sobre la línea, que hoy el ojo de halcón no lo permitiría porque al árbitro le suena una chicharra cuando la pelota cruza la línea. Y también un tiro donde el alemán Schellinger lo detiene como en un partido de voleibol, con la mano. Sin embargo, eso no fue sancionado con el tiro del penal. Dos expulsados, Roche y Lito Silva, y bueno, vino la debacle y hubo que enfrentarse a una Alemania que era una de las mejores Alemanias de la historia. Y no fue campeón Alemania, también de manera dudosa, me estoy adelantando al final, porque hubo una jugada similar donde no se supo si la pelota entró o no entró, pero en línea asesoró al árbitro de que, bueno, se había convalidado el gol inglés, y de esa manera quedó Alemania fuera del campeonato. Bueno, ahí dos cosas para señalar. Por un lado, Pelé fue lesionado, pero en este caso no se lesionó solo, como el de Gardo que tuvo en Chile, sino que ya los búlgaros empezaron a sensibilizarlo, digamos, y los portugueses terminaron de dañarlo. No pudo jugar el partido contra Hungría, que era el segundo partido en la serie, y volvió en condiciones no las mejores para jugar con Portugal, y había un portugués, Moraes, que bueno, se ensañó con Pelé, y es famosa otra toma que hay donde sale del campo ayudado. Pero aquí vemos la figura de Eusebio, que fue goleador de ese mundial y el único goleador portugués de una Copa del Mundo. La Pantera de Mozambique, como le llamaban, porque era nacido en una colonia portuguesa de entonces. Este jugador allí parece estar recogiendo la corona de Pelé. Era jugador del Benfica. La delantera de Portugal se recitaba de memoria: José Augusto, Coluna, Torres, Eusebio y Simón. Se basaba sobre todo en la delantera. La defensa no tenía el mismo calibre, como muchas veces ha pasado con Brasil, ¿no? Pero los centros de José Augusto para la entrada, un gran cabeceador como la Torres, Simón, que era un puntero, que era una víbora, ¿sí? Y la figura de Eusebio, que fue fundamental para esa buena actuación de Portugal, que termina en el tercer lugar, ganándole a la Unión Soviética ese partido por el tercer puesto. Una cosa que sucedió, que también en todos los mundiales se habla, son las sorpresas. Se espera siempre que va a haber una sorpresa. Y en este caso fue el partido entre Corea del Norte e Italia. Italia daba por contado que iba a clasificar. ¿Qué podía hacer Corea del Norte? ¿Verdad? Y sin embargo, el técnico, Armando Fabri, hizo algunos cambios, un poco confiado, ¿no?, en que iba a ganar, y fue terrible. Porque un dentista llamado Pak Do-ik convierte este gol a Enrico Albertosi, que era un golero famoso, y pierde Italia 1-0 y queda eliminada Italia. Tuvimos una discusión con mi hermano al aire en aquel programa, porque él dijo que había sido Corea del Sur. Y yo le quería y le decía al aire que era Corea del Norte. Y quedó la duda. Entonces el sábado siguiente me voy a fijar y digo al aire, efectivamente fue Corea del Sur. Y nuevamente me había equivocado. ¿Por qué? Porque la fuente estaba equivocada. Pero les doy una mala noticia.
cuando la fuente está equivocada, ustedes están equivocados. Así que bueno, si alguno escuchó aquel programa, Corea del Norte, Pacto. Y luego, bueno, Corea jugó contra Portugal, le iba ganando 3-0, y sin embargo Portugal dio vuelta ese partido y terminó ganando 5-3. Esa fue la gran sorpresa. Aquí está la reina Isabel, y aquí está Bobby Moore, el capitán inglés, y sobre todo la Copa Jules Rimet, que creo que va a ser la única instancia de esta disertación que la vamos a ver. Ahora pasamos a México 70. Bueno, este mundial para nosotros fue inolvidable, fue el que nos quedó marcado. Mi hermano estudiaba magisterio en aquellos tiempos. De este mundial hay muchas cosas que decir. ¿Cómo lo vivimos? Algunos partidos del mundial se podían ver en directo, pero no todos. Por ejemplo, podíamos ver el partido inaugural y el partido final, y los partidos que jugaba Brasil, porque tomamos la transmisión de Brasil. Por eso vimos México-Unión Soviética, y bueno, la final que obviamente fue Brasil-Italia, también lo vimos en directo, y los partidos de Brasil. Pero los partidos de Uruguay no se podían ver en directo. Los partidos de Uruguay había que escucharlos, y por eso yo traje esta Radio Sanyo, que se encuentra aquí atrás, donde escuché los partidos del Mundial de México 70. También recuerdo, bueno, primero les voy a decir la serie. La serie de México iba con Unión Soviética, Bélgica y El Salvador. La serie de Brasil iba con Rumania, Checoslovaquia e Inglaterra. La serie de Uruguay se acompañaba de Israel, Suecia e Italia, y finalmente la otra serie, Perú, Bulgaria, Marruecos y Alemania Occidental. Bueno, nosotros tuvimos una actuación que fue consecuencia de una larga preparación para adaptarse a la altura, y ahí hay que rescatar la figura del profesor Alberto Langlade, cuyo nombre lleva el Instituto de Educación Física, y a él se le debió esa excelente preparación física que Uruguay tenía, que otros países, muy tecnificados incluso, sintieron, porque además se jugaba a pleno calor y al mediodía de México. Equipos como Checoslovaquia o la propia Unión Soviética lo sintieron. Este mundial tuvo algunas características. Este fue el partido inaugural, que también será 0 entre la Unión Soviética y México. Este partido yo lo vi en directo, una tarde de domingo. Pasaron dos cosas muy importantes en este partido. Fue un partido que técnicamente fue muy pobre, porque realmente hubo pocas escenas de ataque. A los dos equipos le convenía ese empate. A México, por ser local, no convenía perder frente a su público, y empatar frente a la Unión Soviética era una cosa interesante, ¿no? Y a la Unión Soviética le empezaba a allanar el camino a la clasificación, sabiendo que había rivales débiles como El Salvador, fácilmente ganables. Pero pasaron dos cosas muy importantes en este partido. Para empezar, fue el primer partido donde de los mundiales hubo cambios, porque antes en los mundiales no había cambios. Usach entró por Serebryanikov, y ese fue el primer cambio en la historia del fútbol. Y lo otro que sucedió fue que en el Mundial de México 70 se comenzaron a utilizar las tarjetas, porque antes no se conocían. Y en ese partido se sacó la primera tarjeta amarilla de los campeonatos del mundo. Sobre quién fue el jugador que fue el primer amonestado, no hay unanimidad. Un libro que recopila anécdotas de los mundiales dice que fue Lovchev de la Unión Soviética. Yo tengo el minuto a minuto de ese partido en el diario BP Color, que hizo el periodista Sergio Decó. Y pueden ustedes creer que no aparece registrada la incidencia de la tarjeta amarilla. Dice, el árbitro observa a este jugador, observa, pero no aparece registrada algo que fue tan importante como fue la primera tarjeta amarilla. No hubo expulsados en el Mundial. Otra cosa muy interesante que se ve en esta diapositiva, para empezar, el gran Uwe Seller, que fue una de las figuras
fundamental en la historia de los mundiales, alemán, de Alemania Occidental, que tuvo 3 mundiales que no pudo ganar ninguno, pero fue uno de los jugadores inolvidables que tuvo en la Copa del Mundo. Y por otro lado, el debut de Marruecos. El debut de Marruecos, que tuvo que superar una extenuante fase de clasificación entre todos los equipos de África que eran afiliados a la FIFA, para llegar a este mundial, donde hizo un interesante papel, porque incluso le fue ganando a Alemania Occidental durante el primer tiempo, pero claro, apareció Zeller y Gerd Müller, y contra esos Panzer era difícil. Perdió 2-1, pero hizo un muy buen papel. Y sobre todo en Marruecos hay que decir el buen juego que nos tomamos. Y ese buen juego colaboró para que el Mundial del 70 fuese recordado como uno de los mundiales de juego más bellos, quizás uno de los últimos. A través del aporte, quizás modesto, de equipos que no clasificaron, como fue el caso de Marruecos, pero ocurrió. Y lo mismo sucedió con Perú, ¿verdad? Perú venía con un antecedente muy importante, y es que había eliminado a la Argentina. Pero era Perú. No se sabía lo que podía pasar con un equipo que podía ser flojo anímicamente, que podía tener una defensa que no fuera la mejor, como efectivamente era, pero había jugadores de tremenda calidad, especialmente este moreno Teófilo Cubillas, ¿verdad? Un hombre predestinado para lo que era el buen fútbol. Nosotros empezamos a admirar y amar ese equipo de Perú, donde también el número 9, Pedro Perico León, era uno de nuestros jugadores preferidos. Mi hermano era hincha de Peñarol, y tenía la costumbre de escribir en un pizarrón equipos que él gustaría de tener en Peñarol. Escribía pases imaginarios en hojas y quería que Perico León viniera a jugar a Peñarol. A mí me simpatizaba enormemente porque siempre fui flasheado por esos centrodelanteros corpulentos, ¿verdad? Esos hombres de área que imponen su presencia, si son morenos mucho más, era uno de mis preferidos. Estaba también el Cholo Sotil, que jugó en el Barcelona, Gallardo, había muy buenos jugadores en ese Perú, que también nos regaló uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo, porque cuando Brasil lo elimina en aquel 4-2, partido que sí vi en directo, es recordado como uno de los mejores matches que hubo en cuanto a buen juego, ese 4-2 Brasil-Perú. Bueno, hablando de Uruguay, gana Israel por 2-0 en su primer partido. Israel también era un debutante. Luego, en el segundo partido, con Italia, también se había predicho que iba a ser el partido del siglo, como fue el de Uruguay-Hungría. Y después, ¿qué sucedió? Se le calificó como el peor partido de la historia de los mundiales. Porque fue un cerrado 0-0, yo lo escuché en esa radio, y luego nos tocaba jugar con Suecia, que había entrado allí como un equipo menor, pero lamentablemente sobre el final, Ovegrán, que era el jugador del Grasshopper de Suiza, anota un gol de cabeza y perdemos por 1-0. Yo recuerdo que era un día de apagón, que eran muy frecuentes en los 70, los apagones, y esa radio me transmitió esa infausta noticia. Bueno, me fui convencido de que habíamos quedado eliminados. Pero la diferencia de goles con Israel, con los goles que hicimos Israel, nos clasificaron. Goles de Hildo Maneiro y de Juan Martín. Entonces llegamos a este partido con la Unión Soviética. Y en este partido con la Unión Soviética ocurre el gol de Víctor Espárrago. Esto fue inolvidable para los que vivimos esto. Hay muy buenas fotografías del gol, con muy buena resolución. Las fuentes yo las voy a pasar al final de la disertación, pero fue un partido que tuvo alargue, y ahí demostró el estado físico de Uruguay, ¿verdad? Y en el alargue comienza a llevarse por delante a la Unión Soviética. Y ya faltando poco para terminar ese partido, hay una pelota que pelea a Tilio Ancheta y que gana, y que sobre la raya de gol recoge Luis Cubilla. Se discutirá siempre si la pelota traspuso la línea o no, pero Cubilla,
que era un jugador que sobre todo tenía lo que se llama la viveza criolla, ¿verdad? La picardía. Logró levantar el centro para que cabecease Espárrago, y Espárrago convierte ese gol. Y si bien hay fotografías mejores, se ven las piernas de Cubilla ahí. Por eso la mantuve, ¿verdad? Bueno, cuando eso sucedió, fue una explosión general. En el hipódromo de Maroy se estaba escuchando el partido y fue una ovación descomunal. Mi hermano salió desesperado en patio que teníamos adentro de la casa a gritar ese gol y pensó que el gol lo había hecho el Torito Gómez, que es un jugador de Liverpool que había entrado en el transcurso del partido, que él tenía simpatía por ese jugador. Bueno, lo que sucedió es que, bueno, nosotros terminamos de ver Brasil-Perú, pero no veíamos este partido. Pasamos a escuchar el alargue. Y bueno, después que terminó el partido, empezaron a pasar en diferido por televisión. Yo miré 15 minutos y me fui a festejar, y me fui con unos vecinos a un lugar que se llamaba El Caño, que eran unos apartamentos allí en Millán y Sipe, a tocar unas tapas de olla. Mis padres, ajenos a todo lo que sucedía, fueron al cine a ver una película que se llamaba La vieja dama en el Cine Prince de la calle Rivera. No sé cómo me dieron permiso, o yo me lo tomé, para cruzar la calle, ya de noche, porque era pleno invierno, y cuando el gato no está, los ratones se divierten. Les puedo decir que ese día fue el día más feliz de mi infancia. Y si pensamos que la infancia es quizás la etapa más feliz de la vida, creo que quizás fue ese día el día más feliz de mi vida, porque conocí lo que era el triunfo. Me voy a apurar un poco. Pero se da la discusión sobre cómo se interpretó ese campeonato del mundo, qué lectura se hizo, ¿no? Nosotros perdemos con Brasil luego, en un partido que también tuvo mucha incidencia en la organización a nivel de la FIFA, porque nosotros en realidad debíamos permanecer en el Instituto Federal de México para jugar en el Estadio Azteca. Sin embargo, tuvimos que trasladarnos a donde estaba Brasil en Guadalajara porque estaba cómodo Brasil allí. Todo el público de México había tomado partido por Brasil. Sucedió. No quiere decir porque yo no voy a entrar en la historia contrafactual. Eso no puede suceder, el que hubiera pasado así. Además, ¿era viable ganar ese equipo de Brasil? Entre comillas, demasiados monstruos para gente normal, como se dice. Pero vean ustedes que la revista de los deportes titula Siguen siendo grandes. Y el propio BP Color, que era el diario que en mi casa se compraba, exhorta al público a concurrir a recibir al equipo uruguayo producto de la gestión que era muy decorosa. Y sin embargo, eso se fue distorsionando, que dicen que no fue nadie al aeropuerto, pero eso se fue distorsionando, porque la leyenda también entra. Bueno, Luis Cubilla, Hildo Maneiro, Julio César Morales, Julio César Cortés, Ladislao Mazurkiewicz, Dagoberto Fonte, Roberto Matosa, Julio Montero Castillo, Juan Martín Pica, Atilio Ancheta y Luis Ubíñez. Y el campeón, que es probable que haya sido uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, ¿no? Un equipo que estaba un tanto desbalanceado en lo que era defensa y lo que era ataque, porque la defensa no tenía la misma calidad que esa delantera que se citada de memoria. Jairzinho, Gerson, Tostado, Pelé, Rivelino, ¿verdad? Por supuesto, estaba el aporte de Clodoaldo, un hombre muy joven, ¿verdad? Que era un todoterreno porque se movía tanto en el ataque como en la defensa. Everaldo también colaboraba mucho en lo que era ataque, y Carlos Alberto, que era el capitán, también era un jugador de ofensiva, poseedor de un disparo tremendo, como es tradicional en esos laterales brasileños, Nelinho, Cafú, ¿verdad? Roberto Carlos. Pero Brito era más bien un jugador bastante limitado, tenía un buen juego aéreo, sí,
Piazza tenía más vocación de mediocampista que de defensa, ¿verdad? Pero los demás realmente, Jairzinho fue realmente la figura principal de ese mundial, pero fue el gran mundial de Pelé. No podemos detenernos en la figura de Pelé. Se jugó varios mundiales y que ganó 3 mundiales, que fue también el jugador más joven en la Copa del Mundo con sus 17 años, en salir campeón del mundo. Y que bueno, creo que llena la historia del fútbol mundial, porque la figura de Pelé, el rey, es inigualable. Pasamos, y me apuro un poco ahora, y esta charla, como ustedes van a ver, no es simétrica, porque yo no voy a hacer el mismo énfasis en todos los campeonatos del mundo. Hago más énfasis en los cuales nosotros estuvimos familiarmente más vinculados. Y en este campeonato mi hermano ya se había recibido de maestro, estudiaba el preparatorio de abogacía, Alemania 74. Uruguay fue como un candidato que fue prácticamente en caravana a la gente a despedirlo. Nos tocó esta serie con Holanda, con Suecia, con Bulgaria. La Argentina con Haití, Italia y Polonia. Luego, Brasil con Yugoslavia, Escocia y Zaire, país de África que tuvo su única participación. Y luego Alemania Occidental, curiosamente, le tocó con Alemania Oriental, Chile y Australia, que debutaban en los mundiales. Bueno, el partido con Holanda, todavía uno se encuentra indigestado, ¿no? Poco se sabía aquí sobre cómo era el fútbol de Holanda. Y Holanda era un equipo que tenía la base del Ajax y del Feyenoord, que eran 2 equipos que eran potencias europeas. Como dijo un periodista, creíamos que pateaban con suecos un queso de bola. El técnico nuestro era Roberto Porta, un hombre mayor que estaba totalmente desactualizado y que no tenía la menor autoridad, se limitaba a ser después en las prácticas. Hasta que hubo casi una rebelión del plantel para que tomaran una definición sobre a qué íbamos a jugar. Johan Cruyff ahí, una estrella del fútbol mundial, y Jauregui, y bueno, perdimos por 2-0. Atrás se ve a Jansen, mediocampista muy batallador. El clásico de las 2 Alemanias, este partido también lo vi por televisión, fue ganado por Alemania Oriental, que fue su único mundial, y el gol lo hace Sparwasser. Esta diapositiva la coloqué hoy porque no podía dejar de mencionar a Elías Ricardo Figueroa, chileno, que jugó en Peñarol varios años, que fue campeón uruguayo con Peñarol y también de la Supercopa. Y decir que Chile, y aquí me detengo un poco en el tema de la incidencia de la geopolítica sobre el fútbol, clasifica ese campeonato del mundo en una repesca con la Unión Soviética. Y miren qué curioso lo que pasó. Cuando va a jugar Chile a la Unión Soviética, empata 1-1, sustentado en la defensa que eran Figueroa y Quintana, vamos a decir la verdad. Pero la Unión Soviética se niega a jugar el partido revancha en Chile. Entonces, ¿qué hicieron los chilenos? Fue el público al estadio y movieron simbólicamente y hacen un gol simbólico, y esa es la clasificación de Chile. Por supuesto, Gerd Müller, goleador de Alemania Occidental, una figura fundamental en la historia del fútbol. De Chile voy a decir una cosa más, y es que en ese partido, con Alemania Occidental, ocurre la primera tarjeta roja de la historia de los mundiales. Y es Carlos Caselli, el chileno, que es expulsado, buen jugador, pero también otro buscapleitos, y fue la primera tarjeta. Bueno, acá el polaco Lato y el alemán Franz Beckenbauer. No puede hablarse de los mundiales y nombrar un jugador de galera y bastón, como era el Kaiser, como le decía, Franz Beckenbauer, y Lato de Polonia, que fue el goleador, Polonia que entró en tercer lugar. El mundial del 78, bien, lo vivimos, sí, muy intensamente, pero mi hermano tenía una novia que se llamaba Luciana,
y esta novia vivía en un hotel, el Hotel Regencia, en la calle Uruguay, que ya no existe más. Entonces él vio algunos partidos allí, entre ellos la final. Pero bueno, la colección de la revista de gráfico que nosotros teníamos, que por suerte yo heredé y conservo, había tenido una serie previa que se llamaba El Gráfico y el Mundial, donde en un formato un poco mayor que la revista aparecían estas previas, digamos, ¿no? Yo recuerdo haber comprado este ejemplar donde está Platini, el francés, que lo compré en un kiosco en Paso Molino. El partido entre un debutante como Túnez y México también fue una revelación. Este partido lo ganó Túnez y es muy importante este partido porque es el primer triunfo de un equipo africano en la Copa del Mundo. Además del buen juego que Túnez demostró. A tal punto que la hinchada empezó a gritar, dale Túnez, como si fuera dale Boca. Conquistó al público. México ahí jugando con una camiseta totalmente ajena, nadie esperaba el fracaso que tuvo, y luego pierde por goleada con Alemania Occidental, y hasta se hizo una asamblea donde se manejó la posibilidad de retirarse de la Copa del Mundo, para que vieran la vergüenza que representó para México ese partido. Quedó su espíritu quebrado. Pasó también el gol 1000 de los mundiales, que lo hizo el holandés Rensenbrink, se lo convierte a Escocia. Rensenbrink, este holandés que por haber hecho el gol 1000, le dieron una cantidad de regalos, un reloj de marca, ropa fina y hasta una estadía de un mes en una estancia. Un jugador que desarrolló su carrera principalmente en Bélgica, con el Brujas, con el Anderlecht. Lamentablemente falleció hace poco tiempo, una enfermedad que contrajo en 2015. Pero Holanda llegó a la final y fue un equipo muy bueno. Esta foto se conoce como el abrazo del alma. Esto ocurre después que Argentina se consagra campeón en aquella final y un hincha ingresa a la cancha y el arquero Figlioli y Alberto Tarantini se abrazan, pero es un hincha que no tiene brazos. Este libro lo tuvimos en casa y lo heredé yo, que lo escribió el técnico de Argentina, cómo ganamos la Copa del Mundo. Y en la última parte estaba dedicado a mi hermano por su novia. Cariñosamente decía este mundial inolvidable, que para que siempre te acuerdes, Luciana, que te amo. Menotti, que bueno, ayer escuché que hablaba porque él asesora a la selección argentina, o sea que es un técnico que no está en actividad, pero todavía su opinión es fuerte. Aquí ya voy a pasar muy rápidamente, porque mi hermano comenzó con aquella academia de Derecho, entonces él se dedicó más bien a eso durante estos años. Este es un objeto que es un posavasos que es del acervo del Museo Paso de las Duranas, con la mascota Naranjito. La loca danza del gol, Serginho y Zico, dos muy buenos jugadores brasileños, y Matilde Ubaldo Fillol, el gol de Argentina, el vencido. Debutantes, Camerún, que se fue invicto, y Honduras, que hizo una muy buena participación. Italia, el campeón, con Paolo Rossi, que ya había jugado el Mundial de Argentina, pero que fue el gran artífice como goleador. Dino Zoff, un golero que se coronó campeón 40 años. Y les voy a contar una anécdota sobre esta Italia. En el año 80 se hizo el Mundialito Copa de Oro aquí en el Uruguay. Y vino el equipo de Italia. Y el equipo de Italia fue a entrenar al Parque Saroldi, la cancha de River. Y yo pude ir a la calle 19 de abril y desde lejos vi al técnico Enzo Bearzot y a muchos de los jugadores de este equipo de Italia que a los 2 años se coronaron campeones del mundo. No había venido Paolo Rossi porque estaban en un problema de apuestas y tampoco Soft, pero bueno, tuve una vivencia de este equipo. Bueno, ahora vamos a ver México 86, mundial que se iba a hacer en Colombia. Pero bueno, aquí hay que hacer la salvedad que de 16 equipos se pasa a 24.
nosotros tuvimos ese grupo que ven allí. Había un temible debutante que era Dinamarca y que efectivamente nos ajustició, y todo uruguayo ese partido lo recuerda, 6-1. Pero bueno, había un sistema por el cual se podía pasar un fase como mejores terceros. No anduvo bien el grupo. Gary Lineker, el goleador, un inglés implacable, un gran cabeceador. Eh, de ese jugador también guardo muy buen recuerdo, porque los 9 siempre me fascinaron. Siempre me inspiré para mi juego modesto, porque yo tuve una buena carrera como futbolista aficionado, y siempre me inspiré en esos números de 9. La mano de Dios, para resumir un poco lo que fue ese mundial. El gol de Maradona a los ingleses, y en esto simboliza la figura de Maradona, gran ídolo de mi hermano. En eso teníamos algunos cortocircuitos. Yo no me veía identificado en el perfil sociológico de Maradona, y él sí se veía identificado. Nadie puede negar que fue uno de los mejores jugadores del mundo. Italia 90, también hay que hacer mención a los álbumes. Aquí tenemos una exposición de álbumes, que luego quiero que ustedes lo vean. Las mascotas o muñequitos, pero también me detengo en un aspecto de las Copas del Mundo, que son los temas musicales. El tema musical Italia 90 es muy recordado, quizás fue uno de los mejores, si no el mejor, ¿no? El Uruguay también fue con mucha expectativa, con un equipo también muy bueno, con unos buenos amistosos previos, pero bueno, aquel penal que Rubén Sosa tiró por encima del travesaño, otra vez vamos a lo contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si hacía el gol Rubén Sosa? Muy buena la actuación de Camerún, ¿verdad? Recordada actuación de Camerún. Y bueno, el campeón, ahí está Klinsmann. Y lo importante de Alemania es que vean ustedes la Copa del Mundo. Ya mostramos el Surtimet, ahora mostramos la Copa actual. En los Estados Unidos. El proceso que condujo a que el Mundial de los Estados Unidos se hiciera allí, ya había sido candidato. Estuvo muy ligado al Cosmos de Nueva York, donde Pelé fue a jugar sus últimos años, y donde muchos de los jugadores famosos ya a punto de retirarse fueron para Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Strike era la mascota. Aquí vemos a Nigeria, un equipo de muy buen juego, y aquí vemos un gol que convierte Yekini. Este jugador era uno de mis preferidos, porque hacía referencia al tipo de centro delantero que a mí siempre me fascinó. Pero vean cómo se grita un gol en la Copa del Mundo. Yekini, un hombre de gran orgullo, que no se conformaba cuando Nigeria quedó eliminado, y decía: Yekini fuera del Mundial. Para que ustedes vean todos los sentimientos que la Copa del Mundo genera, en jugadores, en públicos, en general. Y una cosa terrible que ocurrió en aquel Mundial, que hizo que yo inmediatamente, después del hecho, abandonara todo interés por la Copa de Estados Unidos del año 94, fue el asesinato de Andrés Escobar, que tuvo la fortuna mala de convertirse en gol en contra. Cuando volvió a Colombia fue asesinado por haberse convertido en gol en contra. Le habían dado, creo que 40 y algo de años al asesino, y a los 11 años quedó libre. Hay hoy en Medellín un busto de este hombre que lo recuerda. Final que se definió por penales, por eso solamente dejo esta imagen de Tafarel, el golero de Brasil, que fue campeón, y de Robertino Baggio, uno de los mejores jugadores que pasó por la Copa del Mundo, que tuvo esa desazón de haber marcado un penal. Para el Uruguay, lo que vamos a rescatar es este hecho, que se le hizo un reconocimiento a Duilio Varela. Aquí está Joao Belange, presidente de la FIFA, y con eso represento la institucionalidad de la FIFA, y a varios jugadores se le entregó un reconocimiento. A Ferenc Puskás, el húngaro, Alfredo Di Stefano, el argentino, pese que nunca llegó a jugar efectivamente, porque el Chile estuvo lesionado. ¿Quién más fue allí? Eusebio, Fontaine, quien todavía tiene el récord
de ser el jugador que más goles hizo en una sola Copa del Mundo. Hizo 13 goles en el Mundial de Suecia. Francisco Barallo, que era un argentino que jugó en el Mundial del 30, cuando pasó Julio Varela al frente, pasó con Barallo. Y bueno, se hizo ese reconocimiento y para el Uruguay, digamos que fue eso, no mucho más. Odulio tuvo problemas de salud, no pasó bien ese viaje. Y también otra cosa que tuvimos presente, pero no se nos reconoció, es que en la ceremonia inaugural, Argentina desfiló con la comparsa. Y los diarios titularon Argentina bailó al ritmo uruguayo. Bueno, Francia, 98, allí también hay un cambio importante porque ya se pasa a los 32 equipos, ¿verdad? Y bueno, muchas cosas pasaron en la vida nuestra, pero bueno, aquí dos debutantes jugando, que son Jamaica y Japón. Ganó Jamaica ese partido, créanlo ustedes. Y el golero hoy entrena a la sub-15 de Jamaica. Jugó solo ese partido el golero. No podemos dejar de hablar de Iván Zamorano, el chileno, sobre todo porque tanto mi hermano como yo lo admirábamos. Número 9, goleador, gran cabeceador, jugó en el Real de Madrid, y cada vez que hablábamos de esto terminamos diciendo siempre lo mismo. Qué jugador Zamorano. Lo mismo que Carlos Valderrama, el colombiano. También ese juego de gran manejo de pelota, que divertía a la tribuna. Lo que les voy a contar es que ¿saben dónde comenzó la carrera internacional de Valderrama? Por lo menos dónde los conocimos nosotros. En Paysandú. En Paysandú. Porque en el campeonato juvenil del 79, que Uruguay ganó, Colombia fue a jugar a la serie de Paysandú en el Parque Artigas. Y ahí fue donde Valderrama empezó a ser conocido. Lo admirábamos, sí, enormemente. Gol de Zidane a Brasil. Bueno, ¿qué nos pasa ahora? ¿Verdad? Que tenemos que pasar a hablar de Uruguay y Corea y Japón. Allí ya voy a ser muy breve porque ya estamos pasados de tiempo. Aquí está un debutante que fue Senegal. Senegal era un equipo que también divertía a la tribuna, y con ese pintoresquismo que los equipos africanos siempre imprimen, con sus danzas, con sus festejos, ¿no? Ecuador también, un cuadro que debutó, del cual yo era y soy simpatizante, mi hermano era conocedor de esa afición, entonces siempre hablábamos de Colombia, Ecuador y Perú, mis tres cuadros de Sudamérica, aparte de Uruguay. Bueno, qué decir de este equipo formidable de Brasil, ¿no? Porque si ustedes vienen ahí, tienen a Ronaldo, tienen a Rivaldo, tienen a Ronaldinho, Cafú, bueno, también un equipo para la diversión, ¿no? Pasamos a ver ahora los mundiales de Alemania, ya estamos muy cerca al final, pero me detengo en los álbumes de Panini. Algunos de ellos los van a ver allí. Algunos debutantes, Trinidad y Tobago o Togo, esos cuadros dieron lucha dentro de su modestia, ¿no? Costa de Marfil, y también estaba Ghana, que bueno, acá me quedó el collage con Iván Hurtado de Ecuador, pero que Ghana también, otro cuadro de allí. El cabezazo de Zidane a Materazzi, fue una jugada histórica, otro cabrón Zidane, y el festejo porque también se definió por penales, ¿no? Algo que no es muy agradable que ocurra. Para Sudáfrica, acá les muestro un fixture para mostrar otra de las cosas que dan color a los mundiales. Yo tengo una linda colección de fixture. Y bueno, la buena actuación de Uruguay, que todo esto es historia muy reciente ya, la mano de Suárez contra Ghana, el penal que Abreu convierte con aquel estilo particular. Lo que yo recuerdo, porque ahora se habla siempre de qué estábamos haciendo ese día. Lo primero que hice después de esto fue llamar por teléfono a mi hermano. Pero ya estos mundiales lo vivíamos de otra manera, ¿no? El Diego de los uruguayos. Goleador, Balón de Oro que se empezó a dar en el 82, y el primero fue de Paolo Rossi, y el campeón España. Bueno, las fuentes de imágenes quiero que queden aquí expresas por la propiedad de las imágenes por un lado, por otro lado porque
también refleja las buenas colecciones que hay en el Museo Paso de las Lubranas, sobre todo la del gráfico, también el libro de los mundiales y una muy buena colección de diarios, El País, BP Color y alguno más. Otros libros, y ahora, bueno, se recurre bastante a Internet para esto, pero a veces las imágenes de Internet están y después el día de mañana desaparecen. Un fixture ha tomado el mundo de la pizza, pero bueno, si lo tomé de ahí, ahí está la fuente. Lo mismo que Madonna saluda a la Copa del Mundo 94, o sea, que esto quede, porque quiero estar tranquilo de que queda muy claro, Julio son los padres, imagínate. No vas a entender. Lo mismo acá, Panini, estas son las fuentes en las que yo me basé para esta exposición. Quiero hablar finalmente sobre mi hermano, que fue un deportista aficionado, pero que amaba el fútbol y que fue campeón con un cuadro de nuestro barrio, que se llamaba Opa Opa, que es una calle del barrio. Acá hay un compañero que jugó en ese equipo, Carlos David. Y bueno, mi hermano está aquí, como vean ustedes. Él era centro delantero. Era un jugador que cambiaba la personalidad de un equipo. Porque era tanto el deseo de triunfar que él tenía, que lo contagiaba a todos los compañeros. Era una fiera jugando, ¿no? La pasión que ponía en todas sus actividades la ponía en el fútbol. Enfrentarse a él era como enfrentarse a un león, les digo sin exagerar. Y bueno, mi hermano, que era hincha de Peñarol, pero que también era hincha de este equipo que yo traje del banderín, La Luz, del cual él me hizo también hincha, y recuerdo en el año 67, cuando La Luz perdió la final con River para el ascenso, que yo me puse a llorar. Y así como el gol de Espárrago fue mi encuentro con el triunfo deportivo, esa derrota de La Luz frente a River fue mi encuentro con la derrota. Por eso, inconsolable, este año me tomé revancha. También él era simpatizante de Colón, dio la vuelta olímpica con Colón en el año 64 como hincha, de Miramar, del antiguo, del viejo Miramar. También era simpatizante de Canillitas, un cuadro que no existe más. Y en Argentina sus preferencias eran para Atlanta, Argentino Junior y Ferrocarril Oeste. O sea que tenía un corazón grande para el de veras, ¿no? Bueno, dedico esta conferencia, por un lado, a todos los jugadores mundialistas fallecidos de este periodo que yo traté. Dedico también a mi familia Olivero Troise. Esta foto tomada en el frente del Museo Paso de las Duranas, cuya memoria estoy dispuesto a defender. El museo está pasando por un problema muy serio en estos momentos, pero sepa el mundo que no voy a claudicar. La paciencia monta en dulce. Les agradezco la presencia.